caminando en promesas, ¿sí? Normalmente una promesa, ¿verdad? A muchos nos gusta prometer, pero no cumplir. ¿Quién dice amén? Ay, si no, ¿verdad? No vayan a decir amén. Esto no venía aquí escrito, no sé por qué me salió ahí, ¿verdad? Pero ¿quién ha recibido promesas que nadie, que no cumple, ¿verdad? Sí, sobre todo los que tomábamos, ¿verdad? Y ya vas a empezar. Y bueno, al menos yo, ¿verdad? O sea, hablo de mí, diría mi suegro, hablo de mí, ¿verdad? Y la verdad es que pues uno promete, porque es más fácil prometer que cumplir, ¿verdad? Pero con Dios es al revés. Yo les digo, mira, mejor no prometas, mejor haz primero. Primero haz y ya después uno promete, porque ciertamente dice en la palabra, es preferible no prometer a prometer y no cumplir, ¿verdad? Eso dice en la palabra. Pero yo quiero hablarte sobre qué significa una promesa y cómo Dios nos llena nuestra vida de promesas, ¿verdad? Y no solamente cómo Dios nos promete, sino Dios, a diferencia de tú y yo muchas veces, Dios sí cumple sus promesas. ¿Quién lo sabe? No escuché los amenes, ¿verdad? Igual y no lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios sí cumple cada una de sus promesas, y quiero hablarte un poco de las promesas de Dios y de las características que tenemos que seguir para que tú y yo vivamos y toquemos un día cada una de esas promesas. ¿Quién le gustaría tocar las promesas de Dios en esta casa? ¿Quién le gustaría vivir en las promesas de Dios? Amén, ¿verdad? Dios para eso te trajo aquí. ¿Sabías ahí en la palabra? De hecho, ahí en la librería vendemos una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, ¿verdad? Yo no sé si no la has adquirido, adquiérela, pero esta Biblia, la característica que tiene es que está subrayada cada una de las promesas que Dios nos da en la palabra. Hay más de 2500 promesas en la palabra, imagínense, ¿verdad? Y yo le pregunto a la gente, ¿y Dios qué te ha prometido? Nada, no sé, ¿verdad? No sabemos muchas veces todo lo que Dios nos promete, ¿verdad? Yo quiero en este tema irte diciendo promesas que Dios nos ha dado en la palabra y que Dios te da hoy, que tú tienes que estarlas cachando y decir, yo me quiero llevar esa promesa para mi vida, ¿verdad? Hay una promesa de familias que vivan en paz. ¿Quién dice amén? ¿Y quién recibe esa promesa en tu vida? De que vas a vivir en paz y en plenitud. ¿Quién dice amén? No hay promesa. A ver otra vez, ¿quién dice amén? Eso, ya muy bien. Fíjense, quiero hablarte de una de las más grandes promesas que está en la palabra, y una promesa impresionante que tiene ciertas características que tú y yo hoy queremos aprender. Dice en Génesis 12 del 1 al 3, escucha, dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Repite conmigo, te bendeciré. Más fuerte, repite, te bendeciré. Ahora di conmigo, me bendecirá. Estoy aquí para que Dios me bendiga. Para eso estás aquí, porque Dios quiere bendecirte. ¿Quién dice amén? Aleluya, eso. Tenemos que creer eso. Y dice, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. No solamente estás aquí para que Dios te bendiga, sino también estás aquí para que seas conocido, pero también para que seas de bendición para otras personas. ¿Quién te gustaría eso en tu vida? Amén, ¿verdad? Entonces eso ya no tanto con que me bendiga Dios está bien, ¿verdad? Pero dice la palabra, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan los maldeciré, y serán benditas por ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Ciertamente esta promesa es para todos aquellos a los que decidimos creer en el Señor. Y quiero hablarte de ciertas características que tienen las promesas. Y quiero hablarte la primera característica que tiene la promesa. Y es una promesa maravillosa. Es una característica maravillosa. Y dice así: las promesas de Dios son grandes y difícil de creer, ¿verdad? Dice Sergio Sepúlveda, no ven hoy, no ven venga la alegría, no, nada más yo lo veo. No, la verdad no lo veo, pero porque pues trabajo, ¿verdad? Pero Sergio Sepúlveda dice, difícil de creer, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate, una característica de las promesas de Dios es que le gusta a Dios que lo que te promete para ti y para mí sea imposible. ¿Cómo ves eso?
¿Cómo, Señor? Sí, ciertamente. Es necesario que lo que Dios te prometa sea algo que para ti sea algo muy difícil de creer, ¿verdad? Vienes a la iglesia y Dios te dice, voy a cambiar a tu marido, y tú dices, piensas rápido, Sergio Sepúlveda, ¿verdad? Sí, dices, ¿no? Y llegas y yo voy a darle dominio propio a tu esposa, ¿no? Y Sergio Sepúlveda, ¿no? Difícil de creer, ¿verdad? Y los papás, voy a cambiar a tus hijos, los voy a hacer obedientes, ¿verdad? Y tú dices, amén, amén, pero en nuestra mente decimos, difícil de creer, ¿verdad? ¿Sí o no? Vas a decirle a tu hijo, hijo, lava los trastes, y tu hijo te va a decir, mamá, si ya los lavé. Ah, ¿quién dice amén? Aleluya, lo recibo. Aleluya, grita, avienta algo. Ay, sí. Sí. Vas a entrar a tu cuarto, hijo, limpia tu cuarto. ¿Cómo, mamá, si ya limpié el tuyo y el mío? ¡Ah! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Qué, chavos? ¿No lo reciben la palabra? No vi el amén, no vi el aleluya, el gloria a Dios. Son años. Son años de hacerlo, ¿verdad? ¿Quién es la mamá de...? Ay, sí, no. Fíjate, nuestro Dios es un Dios que le gusta lo imposible. Fíjate, tú y yo estamos aquí porque a Dios le gusta lo imposible, ¿sí o no? ¿Quién de aquí fue un hombre imposible? Que tu familia te veía y decía, este no va a cambiar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién dice amén? Ay, sí, ¿no? ¿Sí o no? Amén, amén, ¿verdad? Yo al menos hablo de mí, dice mi suegro, hablo de mí. Ciertamente, ¿verdad? Yo era uno de ellos, de esos hombres que la esposa ve y dice, ¿qué estaba pensando? ¿Verdad? ¿Quién dice amén? Esposas, por favor, apóyenme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay, es un caso imposible. Es un caso de decir, híjole, Señor, ¿en qué me metí? ¿Verdad? Yo no sé en qué momento, bueno, tampoco quiero abrir viejas heridas, ¿verdad? Pero a Dios le gusta lo imposible. Y tú te has preguntado, ¿por qué estás acá? ¿Sabes por qué? Porque a Dios le gusta lo imposible. Quizá tú eres una mujer de esas mujeres en otros lados, quizá, ¿verdad? Esas que nada más llegan y tienen una cara así de... ¿Sí, no? Y llegas... De esas mujeres que solo cuando les compras algo están felices. ¿Tú conoces a alguien así? Como que les compras algo y como que les nace algo en su corazón, ¿sí o no? ¿Verdad? Así como, Dios es bueno, vamos a la iglesia el domingo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque, pero de ahí en fuera, ¿verdad? Están con una cara, ¿verdad? Y el esposo y los hijos oran y dicen, Señor, dale un corazón paciente a mi mamá, ¿verdad? ¿Sí? Amén, gracias. No se vio. ¿Verdad? Y Dios te dice a ti, mujer, voy a cambiar tu carácter y va a ser un carácter apacible, un carácter amoroso, vas a tener dominio propio, ¿verdad? Vas a poner la actitud en la casa y va a ser una actitud de gozo, de alegría, de bondad. ¿Quién dice amén? Amén. Pero los que viven contigo dicen, sí está imposible eso. Sí está difícil, ¿sí o no? ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le gusta lo imposible. Vienes acá a la iglesia, ¿verdad? Y Dios te dice, te voy a levantar económicamente. Y tú dices, sí, si supieran que me corrieron ayer del trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y uno piensa que es difícil de creer lo que Dios te dice, ¿sí o no, verdad? Sí. Porque a Dios le gusta moverse en lo imposible. ¿Sabes por qué? Escucha, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque a Dios le encanta que cuando haga lo imposible tú puedas ver su mano en ello. Le dijo a Gedeón, voy a quitarte más del ejército, vas a ir con muy pocos y yo te voy a dar la victoria. No vaya a ser que ustedes crean que por sus fuerzas ganaron esa batalla. Porque la gente tiene que voltearte a ver y decir, ¿por qué eres tan feliz? ¿Por qué tu matrimonio cambió? ¿Por qué tu marido, verdad, te dio la contraseña de su celular? ¿Quién dice amén, aleluya? Porque un día Dios tocó su corazón.
Y lo hizo un hombre de ejemplo. ¿Quién dice amén? Aleluya. Lo recibo. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios le gustan los retos difíciles, ¿no? ¿Sí? Fíjate qué tan difícil fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham tenía 75 años y Sarai tenía 65, 10 años menos. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, ven, escúchame Abraham, te voy a bendecir. Haré de ti una nación del tamaño de las estrellas del cielo. Yo me imagino a Abraham diciendo, oye Señor, no te equivocaste, no era con el jovencito de mi vecino, ¿no? ¿Por qué me dices a mí? Tengo 75 años y me acabas de prometer que me vas a dar una familia, que me vas a transformar, que vas a hacer fértil a Sarai. Algo imposible, ¿sí o no? Yo no sé si tú has visto una parejita de recién casados de 65 y de 75 años con un bebé, ¿verdad? Todos te dicen, ¿y el nieto cómo está, verdad? Es mi hijo, ¿no? Ya me imagino a Abraham, ¿no? Pero es imposible, ¿sí o no? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Dios no escogió a una pareja más joven? Hubiera estado más fácil, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y yo leía eso y yo decía, Señor, ¿y por qué no escogiste a alguien menos complicado para pastorear a la iglesia, verdad? ¿Por qué alguien imposible como tú y yo? Bueno, como yo, perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios escoge a los que somos un caso imposible, a las familias que se convierte un caso imposible, para que su gloria sea manifiesta en nuestra vida y para que se vea el poder y los milagros de nuestro Dios, quien dice amén. Amén, dale un aplauso al Señor por eso. Sí, tenemos un Dios de imposible. Yo te digo, iglesia, Dios va a cambiar tu carácter, quien dice amén. Amén. Y tú dices, sí que Dios es un Dios de imposibles, ¿verdad? Veas cómo me vine peleando con mi marido, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios hace lo imposible. ¿Y sabes por qué? Tenemos que entender hoy que Dios es un Dios de imposibles, dice la palabra, y Él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así que lo que para ti es imposible, un día lo vas a ver si pones tu confianza en el Señor, quien dice amén. Tú vas a ver lo imposible en tu casa, porque Dios... Sí, ok, sí, entonces Dios quiere que creas por las cosas increíbles, lo que nunca creíste, ¿verdad? Sí, Dios quiere que creas lo que no puedes hacer, lo que tú jamás creíste en tu vida. Yo me recuerdo, a mí me daban ataques de ansiedad, ¿verdad? En las noches, alguien sabe qué es eso, y yo pensaba que eso nunca Dios lo podía quitar, ¿verdad? Yo no recuerdo ya la última vez que yo pude vivir un ataque de ansiedad, ¿verdad? No lo recuerdo. Dios me hizo libre de eso, quien dice amén. Y si tú crees que no puede hacerlo, Dios lo puede hacer, quien dice amén. Nuestro Dios es un Dios increíble que hace lo imposible en nuestra vida para glorificarse a Él. Pero quiero que entiendamos una cosa, nuestro Dios es un Dios de imposibles, pero no es un Dios de posibles. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que discernir y entender que yo voy a esperar lo imposible de Dios, pero Dios no va a hacer lo que yo sí puedo hacer. ¿Sabes? A veces venimos a la iglesia y nos quedamos esperando que Dios nos dé una promesa, pero esa promesa ya la podemos tomar o hacer en nuestras manos. O sea, solamente Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Pero hay personas en otros lados que venimos y queremos que Dios haga todo, no nada más lo imposible, sino también lo que a mí me toca. ¿Sí? A veces vengo a la iglesia y yo digo, Señor, yo confío en ti y espero en ti, pero no hago lo que a mí me toca, no hago lo posible, porque lo posible nos toca a ti y a mí. ¿Sí?
Quizá yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, pero no estamos haciendo lo que sí está en nuestras manos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tal que yo tuviera un hijo de 25 años y yo todavía vistiera a mi pequeño infante, ¿verdad? Imagínate que mi mamá, que yo llegara con, mamá, ya vine a que me bañes, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo me vería? ¿Qué opinaría? ¿Qué me diría mi mamá? Vete a bañar a tu casa, ¿no? ¿Y tú qué? Ya estás grande, haz lo que te toca, lo que tú sí puedes hacer, porque sabes, queremos las promesas de Dios, pero no queremos hacer lo que sí podemos hacer ahora. Y por eso muchas veces no recibimos las promesas de Dios, porque queremos que Dios haga todo, ¿verdad? Decimos, Señor, pues acá te espero a que hagas todas las promesas, ¿verdad? Pero Dios te dice, tienes que moverte. Repite conmigo, moverte. Le dijo a Abraham, y esa es la segunda característica, le dijo, sal de tu tienda porque te voy a bendecir. Pero le dice Dios, sal, muévete. Normalmente yo pienso, ¿no? Y digo, ¿por qué el Señor no le dijo, mira, Señor, te voy a bendecir? Ahí acuéstate en tu hamaca, ¿verdad? Quédate ahí en Harán, donde estaba, ¿verdad? Y ya llegará la promesa, ¿verdad? No, Dios le dijo, muévete. Y todavía no le dijo, muévete que te daré una tierra por heredar, que era Canaán, pero no sabía hacia dónde iba. Y llegó con Sarai y le dijo, vámonos, agarra tus chivas y vámonos, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Yo me imagino a Sarai, ¿verdad? Como toda una sierva, ¿verdad? ¿Y quién te dijo? ¿No? ¿Y ahora qué mosca te picó? ¿Ahora qué se te metió a la cabeza? ¿No? Ya me encantan las esposas, son tan maravillosas. Sí. Y Abraham diciéndole, vámonos, vámonos porque hay una promesa que seguir. ¿Una promesa qué? Seguir. Porque las promesas hay que seguirlas. Hay que caminar en las promesas, porque si no camino en las promesas, no voy a llegar a esa promesa. Porque Dios tiene una promesa, pero Dios te dice con la promesa, muévete, porque si no te mueves, no vas a llegar a la promesa. ¿Quién dice amén? A Dios le toca hacer lo imposible, pero a ti y a mí nos toca hacer lo posible, lo que está en nuestras manos. Quizá tú llegas acá y dices, es que Dios no me ha no he visto la promesa de que Dios cambie mi carácter. Y ya llevo rato, ya llevo como 2, 3 meses orando y no veo claro. Y Dios te dice, es que no has hecho lo que a ti te es posible, que es callar tu boca. ¿Quién dice amén? Ah, ¿cómo? O sea, ¿Dios no va a hacer todo? ¿Cómo? O sea, Dios no me va a cambiar así de un día para el otro, me voy a levantar y ya cambié, ya soy otro, ya soy nuevo. Sí, Dios lo va a hacer, pero te toca a ti hacer lo que está en tus manos hacer. ¿Sí? Hoy Dios te ha dado en tus manos hacer algo para cumplir la promesa que Dios te ha dado. ¿Sí? ¿Quién de aquí en su corazón recibe la promesa de que Dios te va a dar una familia diferente? Una familia donde vivan en bondad, en gozo, en la verdad.
Ay. Dios bendiga a esas comadres, ¿verdad? Tan hermosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y que imagínate la esposa que siempre ha hablado mal del marido. No, es que vieras, ayer llegó y ni me hizo caso y nada, me dijo, dame unos huevos y ya, ¿no? ¿Verdad? Y ahí anda a hablar mal del marido, la esposa, ¿verdad? Y nada más se anda quejando de todos, ¿verdad? ¿Tú has conocido a alguien así? No, ¿verdad? No, casi no pasa, ¿verdad? No, y es que no me da y no me alcanza el dinero y no me alcanza el gasto, ¿verdad? Y mis hijos, mira. Ahora imagínate la mujer de fe que se sienta con un marido. ¿Tú crees? Te voy a decir una cosa, que mi esposo ya está cambiando. ¿En serio? Sí. Llegó 5 minutos más temprano, ¿verdad? O sea, me dijo a las 10, llegó a las 11:55, ¿verdad? Pero no ves lo malo, sino ves el esfuerzo, porque te mueves por fe y no por lo que ves. Tienes que creer eso. Igual y tú no te gustó, ¿verdad? Y dijiste, no, ¿cómo si vieras todo lo que me hace, ¿verdad? Es que es lo importante, es en la promesa que Dios ha puesto sobre de ti. ¿Quién dice amén? Hay una promesa de que Dios te va a levantar también económicamente. ¿Quién dice amén? Porque el Padre no anhela que haya hijos que tengan que andar padeciendo con eso, ¿verdad? Tampoco quiere hijos engreídos, ¿verdad? Y que sean definidos por la economía. Pero si Dios te ha prometido, porque ciertamente dice en la palabra, y hay una promesa que dice, todos mis anhelos para ti es que prosperes en todo lo que hagas. Eso quiere decir, también en la economía, ¿quién lo recibe y dice amén? Amén. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para obtener y llegar a esa promesa? Pues puedes empezar a ser fiel con el Señor, pero también puedes empezar a dejar de gastar en cosas que no debes de gastar, ¿verdad? Y cuando te dijeran, ¿por qué ya no gastas en cosas que no? Bueno, porque Dios me va a bendecir. ¿Quién dice amén? Porque tenemos que caminar en las promesas, porque las promesas son las que nos deben de marcar hacia dónde vamos y hacia dónde estamos, ¿verdad? Ciertamente es difícil creer en las promesas, es difícil hacer lo que nos toca. Dice la palabra de Dios, la fe es igual a un hombre que toma una semilla de mostaza y la siembra, ¿verdad? Y a su tiempo se convierte en la más grande de las hortalizas, ¿verdad? Refiriéndose que tú y yo debemos de enfocarnos en lo poco para que un día Dios nos ponga en lo mucho. Pero yo te pregunto, iglesia, hoy, ¿qué estás creyendo y qué estás sembrando para que un día coseches? Porque habemos personas que queremos cosechar, pero no hemos sembrado. Y te estás quejando, es que no hay cosecha. Y Dios te dice, pues ¿qué has sembrado? ¿Cómo vas a sembrar? ¿Cómo vas a cosechar si no sembramos? Si no haces lo poco, si no te enfocas en lo que te toca, si no tú y yo hacemos lo que nos corresponde, ¿sí? Tenemos que hacer lo que nos toca para obtener la promesa. Dice en la palabra, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que la promesa Dios la va a hacer, pero tú y yo tenemos que regar y tenemos que sembrar. Pero Dios va a hacer la promesa y la va a cumplir, porque Dios es fiel. Quien dice amén. Aleluya. Pero nos quedamos, gracias Cari. Sí, Cari, sí. A mí me gustó, lo recibo. Pero Dios es fiel, pero a veces nos quedamos viendo, a ver quién va a sembrar. Dios me prometió, Dios lo va a hacer, pero Dios te dice siembra. Es como aquel joven que le dice, Señor, dame un árbol de limones. Así se sabe en esa historia, ¿verdad? Y Dios le dice, claro, ¿cuántos quieres? Pues dame 100, ¿no? Para comenzar. Y Dios le dice, estira tu mano, y le da 100 semillitas de limón. Y se lo queda viendo y dice, o sea, ¿cómo, Señor, no? Tu concepto de Dios y el mío dista mucho. Tu concepto de árbol y el mío es diferente, ¿verdad? Y Dios te dice, pero eso es un árbol, son 100 árboles. No nada más son 100 árboles, son 1000 árboles. Bueno, Señor, yo quería un árbol. Bueno, es que yo no te voy a dar un árbol, te voy a dar una semilla. ¿Sabes por qué? Porque juntos vamos a hacer crecer ese árbol. Porque va a ser tu victoria y la mía junto con nosotros. Pero tú y yo venimos a pedir árboles, pero Dios nos da semillas. Pero a su tiempo vas a poder refugiarte en la sombra de ese árbol. ¿Quién dice amén?
Nos toca a nosotros sembrar, nos toca hacer lo que nos toca, lo poco, que es buscar al Señor, venir, escuchar su palabra, esforzarnos en callar, esforzarnos en ver lo bueno, en callar nuestra boca, en dar lo mejor de nosotros. Pero Dios va a hacer el milagro, no tú ni yo, pero tenemos que hacer lo que nos toca. Abraham tuvo que hacer lo que le tocaba, que era salir de Harán y buscar y llegar al camino de Canaán. Tuvo que hacerlo y tuvo que esforzarse, y ciertamente tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra mente y que las promesas de Dios nos hagan ver las cosas distinto, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo creer, ¿sabes? Y el tercer punto es que a veces nos desesperamos de esperar, nos cansamos, ¿sí o no? ¿Sabes cuánto tiempo tardó Dios en darle la promesa a Abraham? ¿Sabes? 25 años para que Dios le cumpliera lo que le prometió a Abraham. Algunos estamos aquí, ya oramos, ya venimos a 2 oraciones comunitarias y no veo claro. Es como que no sirve esto de la iglesia, ¿no? Como que no sirve esto de Adulam, mi marido está peor, ¿no? Está más difícil las circunstancias, ¿verdad? Y uno se desespera, se cansa, ¿verdad? ¿A poco no? A veces uno se cansa. A veces uno dice, Señor, ya esperé, ya perdoné una y otra y ya volví a caerme y tú me volviste a levantar y me volví a caer y me volví a levantar, y a veces no llega la promesa, pero dice la palabra, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces se levantará. Quien dice amén. Pero a veces nos cansamos. Sarai se cansó de esperar. Y Sarai dijo, no entiendo cómo es que Dios nos va a bendecir, cómo va a ser esto tan imposible. No logro entender en mi mente que Dios nos pueda dar un hijo si yo ya tengo 75 años. Y Sarai dijo, te ayudo tantito, y ahí te va Agar, ¿verdad? ¿No? Porque uno quiere a veces ayudar a Dios porque uno se desespera y quiere las promesas rápido. Pero el camino de Dios no es en el tiempo tuyo ni en el mío, es en el tiempo de Dios, que es un tiempo perfecto. ¿Quién dice amén? No te desesperes. Dios pone en mi corazón que muchos de aquí se han cansado de esperar, ¿sí o no? Quizá ya te cansaste de creer que Dios puede marcar la diferencia, que Dios puede hacer aquello que tanto has soñado, y quizá has dejado esas promesas en el cajón. Y muchos de ustedes han querido renunciar a esas promesas. Has querido renunciar al matrimonio, has querido renunciar a la paternidad, y te has cansado y has creído, Dios ya no me lo va a confiar, ¿sí o no? Pero esta palabra es para ti, para que hoy Dios te diga, lo voy a cumplir. No lo dudes ni un segundo, yo lo voy a hacer. Créelo porque yo soy tu Dios y te lo he prometido, y lo que yo prometo, lo cumplo. ¿Quién de aquí sabe que Dios lo va a usar? ¿Quién de aquí sabe que tu familia va a ser bendecida? Porque el anhelo de Dios es eso. Solamente tenemos que hacer una cosa, tú y yo, es no cansarnos, esperar. Yo me imagino a Abraham a sus 100 años. Aún quizás ya sin fuerzas, creyendo. Cada día que se levantaba, hoy puede ser el día que Dios cumpla su promesa. Y por esa fe, un día tuvo a Isaac en sus manos, ¿verdad? Y llegó a tener la familia que añoraba. Quizá tú has creído que la familia no es para ti. Muchas veces, ¿sabes por qué nos desesperamos? Porque no pensamos o no creemos que para nosotros es esa promesa. Porque somos pecadores. Porque fallamos, porque no soy perfecto, porque me he equivocado muchas veces y pensamos que Dios no nos merecemos esas promesas para nosotros. Quizá tú estás pensando ahí, y quizá como hemos fallado o has pecado, dices, no, es que esa promesa no es para mí porque yo no la merezco. Pero yo te digo, sí la mereces, porque Jesús pagó por esa promesa. No solo pagó por tus pecados, también pagó por todas y cada una de las promesas que tiene la palabra para tu vida. ¿Quién dice amén? No importa que hayamos fallado, no importa que te hayas equivocado o nos hayamos equivocado, Dios te ha dado esas promesas para ti y para tu familia. ¿Quién lo sabe?
Hablaba yo con los jóvenes ayer y decíamos, y yo les decía, es que Dios los va a usar mucho, ¿verdad? Porque a veces es tan imposible creer que Dios nos puede cambiar y transformar todo lo que somos, ¿verdad? Que necesitamos que alguien más crea por nosotros. Para eso es la iglesia, para eso es tu líder y tu pastor, porque te ayuda a creer por cosas que a ti te cuesta trabajo creer, ¿verdad? Yo hoy veo a los matrimonios, veo a las familias, veo a las madres, y yo veo toda la obra que Dios puede hacer en sus vidas, pero yo les digo, Dios te va a bendecir, te va a levantar, tus hijos van a ser unos siervos de Dios, Dios va a sanar sus corazones, vas a vivir días perfectos, y tú dices, ay, amén, gracias, pastor. Ay, muchas gracias, pastor. A ver cuándo hablamos, ¿verdad? Porque estoy triste, ¿verdad? Pero te estoy diciendo que Dios te va a levantar, que te va a poner como luz, te va a hacer sal de la tierra, va a ser tierra deseable de ti. Y tú dices, ay, gracias, sí, amén, ¿verdad? Le digo a los jóvenes, si ellos supieran cómo Dios los va a usar, van a hacer cosas mayores que nosotros. ¿Quién dice amén? Ellos se levantarán como grandes siervos del Señor, predicarán, profetizarán en el nombre de Jesús y harán cosas mayores, porque ciertamente ese es el llamado, ¿verdad? Pero ellos están ahí viéndose en el espejo. ¿Por qué me dio esta nariz el Señor? Si fuera más alto, ¿verdad? Se ven las lonjas que ni tienen, pero bueno, ¿no? Uno sí, pero ellos... ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto trabajo creer que las promesas son para nosotros. Pero yo te digo, levanta tu mano de donde estás y yo te digo que la promesa de paz, la promesa de amor, de prosperidad, de bondad, de satisfacer tu corazón, de contentamiento, es para ti, es para ti. El amor desbordante de Dios, la promesa de que el amor de Dios nunca te va a abandonar, ni a ti ni a tus generaciones, es para ti. Dios las escribió para ti, las 2500 promesas. Dios las escribió pensando en ti, pensando en tu nombre, pensando en tu historia, pensando en tu descendencia, en tus generaciones, porque cada una de esas promesas, si tú la crees, Dios las va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y dale un aplauso al Señor por eso. Nada más, está fácil, solamente hay que esperar, hay que sembrar. Mi esposa y yo tuvimos que sembrar mucho tiempo. Quizá ustedes ya llegaron y nos vieron bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Bendecidos, prosperados, ¿verdad? Me quedé de lunes, ¿verdad? Y pocos conocen todo lo que tuvimos que sembrar, ¿verdad? En realidad es así. Yo le decía a Yair en la primera reunión, yo iba a darle grupo de conexión a Yair y luego salía del grupo de conexión y Yair me decía, ¿cómo te vas a ir? Le digo, ahorita veo, tomo un taxi o algo así. Y me decía, te llevo. Y yo, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Pero no sabía él que yo no tenía como yo irme a mi casa, ¿verdad? Es que es así. Y decidimos, mi esposa y yo, servir. Decidimos sembrar. Yo veo una cosa y veo que muchos llegan a la iglesia y Dios los empieza a bendecir bien rápido. Hasta digo, le digo, oye Señor, como que si te tardaste con nosotros un poquito, ¿no? ¿Verdad? A mí hubo un año que le llamábamos año profético, que yo veo que este año es un año profético para la iglesia. Y dice el profeta que vendrá el año de la cosecha, que es el próximo año. ¿Quién dice amén? Y nos decían, van a hacer esto y Dios los va a bendecir y Dios los va a levantar y los va a usar, ¿verdad? Y van a ser de bendición para muchos y les va a dar una familia y sus hijos no vivirán lo que ustedes vivieron. Y me decían, tú vas a ser el padre que no tuviste, ella va a ser la madre que no tuvo, y así. Y yo decía, pues gracias, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Que no veo. Ya me cansé y no veo. Y tuvimos que seguir y seguir y seguir. Y a veces nos desesperábamos, y a veces llorábamos, y a veces decíamos, ¿será que es cierto? ¿Será que es verdad que un día va a llegar esas promesas? ¿Será que sea verdad? Y yo le decía a mi esposa, pues vamos a seguir. Yo me recuerdo muchas veces que le dije al Señor, mira, si no me lo quieres dar, está bien. Yo solo quiero estar contigo. Yo solo anhelo lo que quiero. Porque fíjate lo más hermoso, que uno esperando las promesas de Dios
uno se enamora del Dios de las promesas, ¿verdad? Y eso es lo más importante y lo más increíble. Y cuando llega la promesa, te quiero decir una cosa, ya no te es tan necesaria como tanto la añorabas, porque en el camino te enamoraste del Dios de las promesas. ¿Quién dice amén a esto? Pero yo te digo una cosa, no te canses, no te canses. Sé que te vas a caer muchas veces, que aún te van a lastimar tu corazón, que aún se complicarán más las cosas y quizá no lo puedas entender con tu mente, pero un día, eso sí te aseguro, un día verás la promesa de Dios, porque un día Dios me dijo, a tus hijos no les va a hacer falta nada, y ciertamente yo vi esa promesa cumplirse en mi familia, lo vi cumplirse en mi casa. Un día yo me levanté y dije, voy a ir con saco a la iglesia, dije, ¿no? Yo ni lejos estaba de ser líder todavía, porque todavía era medio enojoncito, ¿verdad? Pero dije, voy a ir así, ¿no? Hasta llegó y mi pastor me dijo, ahora te vestiste de pastor. Pastor, hay que movernos con fe, ¿eh? ¿Quién dice amén, verdad? Yo sé que tú quieres venir con tus pantuflas, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Pero no te digo ya el domingo ya todos de saco, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con creer lo que Dios te ha prometido. Así que ponte de pie ahí donde estás. Quiero darle una promesa al Señor de parte de Dios para todos los que son padres en este lugar. Si tú eres padre, quiero decirte que hay una promesa para ti. Y la promesa es que tus hijos admirarán tu integridad. ¿Quién dice amén? ¿Quién recibe esta promesa en su corazón? Si tú eres padre de familia, sacerdote, levanta tu mano. Y yo quiero decirte que hay una promesa, que tú vas a ser el sacerdote y la luz de tu casa. ¿Quién dice amén? Sí, que Dios hará que tu familia te admire por tu relación con Dios. ¿Quién recibe esta palabra en su corazón? Dios te va a dar la provisión para cada una de tu casa. No te va a hacer falta nada, porque Dios ha prometido que Él es el Señor y Él es tu pastor, y nada te va a hacer falta. ¿Quién dice amén? Para todas las que son mamás, levanta tu mano y si tú quieres tomar esta promesa. Hay una promesa de Dios que dice que vas a ser una mujer virtuosa, inquebrantable como el diamante, que van a llegar las cosas y no te van a mover, sino vas a mostrarle y le vas a enseñar a tus hijos un corazón noble, un corazón de bondad, un corazón que busque al Señor y que ponga a Dios en el primer lugar. ¿Quién dice amén? Como que no sentí que la recibía en esa palabra, como que sigo sin sentir. Amén, ¿verdad? Y yo quiero decirte a los que son padres hoy, hay una promesa para tus hijos. Y ciertamente dice la promesa que tu descendencia será real, que tu descendencia será de sacerdotes, que tu descendencia será de hombres bendecidos, hombres que marquen la diferencia. ¿Quién dice amén? Y tienes que recibir esa palabra para tus hijos, ¿verdad? Porque el diablo tenía un destino para tus hijos, pero hoy le arrebatamos ese destino que tenía para tus hijos, y tus hijos no van a vivir lo que tú tenías que vivir, sino ellos se levantarán y serán 10 veces mejores que nosotros. ¿Quién dice amén? Serán sabios, serán hombres temerosos de Dios, y ellos conocerán la victoria en el Señor en todo lo que hagan. ¿Quién dice amén? Y los jóvenes así, ¿de quién hablan? ¿Quién sabe? Amén, digan amén. Gracias, Chie, pero era para los chavos. No, no es cierto. Mi Chie, tan esforzado. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor por la vida de Chie? Que da la vida por los jóvenes. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Gloria a Dios por tu servicio. Y si puedes subir la alabanza, por favor. Y hoy quiero hablarle a los que en este lugar se han estado cansando. Se han cansado de creer en las promesas de Dios. Quizá te has empezado a cansar. Quizá dejaste de creer que un día toda tu familia va a estar aquí adorando al Señor. Pero si tú ya te cansaste, yo quiero devolverte esa promesa a tu corazón. Yo quiero decirte a todos los que creen que Dios no los puede cambiar, que no puede arrancar de ti el odio, no puede arrancar de ti la ira, los ataques de ansiedad, el miedo
Dios lo puede hacer, yo te lo aseguro, porque Dios hace una nueva persona en ti, es una promesa, pero tú tienes que creerla hoy. Fíjate, a veces tú y yo sufrimos en la vida por cosas que queremos y queremos que Dios nos dé. Quizá tú estás diciendo, este año no pude irme de vacaciones, ¿verdad? Y dices, yo quería ir aquí, aunque sea a Cuetzalan, ¿verdad? Perdón si alguien es de Cuetzalan, yo amo Cuetzalan, pero bueno. Y tú dices, yo quiero ir a Cuetzalan y Dios no me lo da. Pero no sabes que Dios te quiere llevar a París y que te quedes mucho tiempo. No digo porque Dios te quede, no digo, y no lo recibas así como, el pastor dijo que voy a ir a París. No, sino porque los anhelos de Dios para nosotros son mayores de lo que tú estás hoy sufriendo. Cree por cosas mayores, por cosas increíbles, ¿verdad? Pero no te canses de creer y no te canses de luchar por ello, porque tú no lo has podido hacer, pero Dios sí lo va a poder hacer. ¿Quién dice amén? Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero hoy pedirle al Señor que vuelva a avivar las promesas de Dios en tu vida. Dios me dice en mi corazón que muchos de los que están acá renunciaron a esas promesas porque alguien te prometió algo y no lo cumplió. Porque alguien te traicionó de los que están aquí. Porque alguien te dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Pero hoy yo te digo, vuelve a confiar, vuelve a creer. Y no confíes en el hombre, confía en que Dios lo va a hacer. ¿Quién dice amén? Dile, Señor, yo creo en ti.